Nos es grato presentar a nuestra primera ponente del día de hoy, quien es la licenciada María Eugenia Díaz. La licenciada María Eugenia Díaz es licenciada desde la Universidad de los Andes por nutrición, con un diplomado en bioquímica nutricional por la misma ULA. Tiene más de 15 años de experiencia profesional desarrollados en el Instituto Anzoáteguense de la Salud, Saludancia, y en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Actualmente es la oficial de nutrición en Anzoátegui para Save the Children en la Respuesta a Venezuela. Ella nos hablará sobre la educación nutricional en la recuperación de la desnutrición aguda. Adelante, María Eugenia. Muy buenos días. Gracias a la doctora Judith, al doctor Velázquez y a todo el equipo de la Teleclínica por la oportunidad de participar en este espacio con ponentes tan importantes y relevantes. Hoy les voy a conversar y mi tema va a ser, bueno, como lo dijo la doctora Judith, sobre la educación nutricional en la recuperación de la desnutrición aguda y la experiencia que nosotros como Save the Children estamos haciendo aquí en el estado de Anzoátegui. Como todos conocemos, la desnutrición aguda, pues, tiene como causas principales la desnutrición materna, los niños con peso y talla baja al nacer, también una inadecuada lactancia materna y la ineficiente alimentación complementaria y problemas que tienen las madres. También hay niños que tienen recurrentes infecciones respiratorias, y entonces en la educación todos estos temas y causas de la desnutrición pues son las que queremos abarcar y las que trabajamos en abarcar para recuperar y prevenir pues la desnutrición aguda. Entonces, ¿en qué consiste la educación nutricional? La educación nutricional no es lo mismo para todos los profesionales que se dedican a la nutrición. Es fundamental distinguir entre la educación sobre la nutrición, es decir, solamente dar información sobre nutrición, y la educación en materia de nutrición orientada a la acción, que es donde hacemos unas actividades donde el aprendizaje es adoptar cambios de comportamiento en las personas y que sea más en la acción, más que solamente en dar conocimientos. Nosotros queremos que la educación nutricional cambie conductas, es decir, que las personas como tal quieran hacer un cambio, sepan cómo hacer el cambio y lo puedan poner en práctica. Entonces, es importante que la educación nutricional pase de ser más una educación solamente formativa a ser una educación mucho más en cambios de comportamiento y aprendizajes. También es importante que todo el mundo sepa o que sepamos que la educación nutricional funciona en muchos niveles y que hay muchos factores que influyen en ella. Hay que tomar en cuenta tanto a nivel individual a cada persona a quien se le va a llegar con educación nutricional para conocer qué disfrute, qué preferencias alimentarias tiene, qué creencias o mitos tiene, cuáles son sus habilidades y si está empoderado y quiere cambiar sus hábitos de alimentación. También debemos saber en su grupo familiar qué mitos tiene, qué proporciona la familia en cuanto a información sobre alimentación de los niños, ¿verdad? Qué redes sociales o qué información esa persona conoce, ¿verdad? Y qué influye en ella para esa persona, qué influencia tiene de su grupo familiar para tener hábitos de alimentación saludables o no saludables. Por supuesto, la parte comunitaria es esencial. Cuando conocemos nosotros que en la comunidad donde viven las personas, por ejemplo, qué alimentación le dan a los niños en la comunidad, en las escuelas, qué alimentación reciben en el lugar de trabajo, qué puede comprar esa persona en las tiendas, en los abastos, si tiene más ofertas de alimentación saludable, tiene más oferta de comida chatarra, todo eso va a influir en la decisión de esa persona en la parte de nutrición. Y por supuesto a nivel de la persona, a nivel de donde vive y si existen políticas que garanticen la alimentación saludable de esa persona. Entonces, para poder hacer un programa de educación nutricional que sea eficiente, debemos tomar en cuenta todos estos factores. ¿Y por qué es importante la educación nutricional? Bueno, porque actualmente hay más de 677.6 millones de adultos que presentan sobrepeso o obesidad, 2.000 millones de personas que sufren carencia de nutrientes, hay 149 millones de niños menores de 5 años que presentan retardo en el crecimiento, 750 millones de personas que no consumen alimentos suficientes para vivir una vida saludable. Y estos no son solamente datos o números estadísticos o datos epidemiológicos, son personas que necesitan cambiar sus hábitos de alimentación y necesitan tener una educación nutricional para lograr cambiar esta realidad que tenemos en el mundo, que de verdad es una crisis y es un problema global. Teniendo como contexto lo que acabo de hablar, pues quiero expresar lo que estamos haciendo en Save the Children en el estado de Anzoátegui. El estado de Anzoátegui, para los que no conocen un poquito, ponerlo en contexto país, es un estado del norte oriente de Venezuela, ¿verdad? Estamos trabajando
y nuestra misión como tal es capacitar a madres y cuidadores para identificar los signos de desnutrición utilizando las cintas MUAC, ¿verdad? Y también trabajamos en fomentar y apoyar las prácticas óptimas sobre alimentación de lactante y niño pequeño para mitigar así la malnutrición y las enfermedades en estos niños. Estamos actuando tanto en el norte como en el sur del estado, en ciudades como Barcelona, Clarines, Puerto Píritu, y en la parte sur del estado estamos en El Tigre, Cantaura, Anaco y otras comunidades. Estamos en 8 de los 21 municipios y estamos alcanzando 17 comunidades con socios implementadores. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, estamos impartiendo educación nutricional con la pirámide sobre la alimentación de lactante y niño pequeño en emergencias. Allí ustedes pueden observar que estamos queriendo abarcar grandes cantidades de personas y también ser más cercanos y hacer acercamientos uno a uno, como con sensibilizaciones, talleres sobre alimentación de lactante y niño pequeño, formando grupos de apoyo y haciendo consejerías. ¿Okay? Todos estos niveles los estamos trabajando en la parte educativa. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues iniciamos con las cintas MUAC en nuestro enfoque Family MUAC. Nosotros capacitamos a promotores y voluntarios en las comunidades en el utilizamiento o en utilizar las cintas MUAC. Les enseñamos a conocer signos de desnutrición en los niños, les enseñamos a utilizar las cintas, ¿ok? Para que ellos fueran a cada casa y en cada familia dejaran una cinta MUAC y dejaran al cuidador, padre o madre, capacitado en cómo hacer el diagnóstico y cómo hacer una buena medición con las cintas MUAC. También se les entregó folleto informativo donde pueden ver la clasificación para que sepan cómo están sus niños y si el niño tenía problemas de desnutrición, pues en su mismo hogar puede hacer un seguimiento de cómo se va recuperando. Y si un niño pues, tiene la mamá la preocupación de que puede estar en desnutrición, pues con esta cinta en su hogar, ella puede saber si estando bien y ha bajado de peso o tiene algún riesgo, ¿no? Luego que nosotros en nuestras comunidades entregamos cintas MUAC casa a casa y en las familias, citamos a esos niños con un perímetro braquial menor o igual a 15 centímetros a unas consejerías y tamizajes. Allí adicionalmente que se le pesó y talló a los niños para hacer un diagnóstico más preciso, entraron a una consejería. Esta consejería era individual, cada madre o cuidador con este niño, pues trabajamos en la parte educativa en cosas básicas. Primero, pues sobre alimentación balanceada, utilizamos el trompo de los alimentos, también se habló sobre agua segura, sobre utilización de buenos hábitos de higiene y manipulación de alimentos, ¿ok? Y algo muy importante que hicimos también en estas consejerías individuales fue el diseño de menús. Estos menús los diseñamos para niños de 6 a 8 meses, de 8 a 12 meses y para mayores de 1 año, donde utilizando con los hábitos de alimentación de esta región, de la región oriental del país y con los productos y alimentos que estas personas tienen más cercanos, pues se le hicieron estos menús con desayunos, almuerzos y cenas para que las mamás conocieran que de verdad sí es posible y es flexible la alimentación y que pueden lograr mantener y mejorar la nutrición de sus niños con lo que tienen a la mano. Y por supuesto, siempre en estas consejerías pues hablamos bastante, siempre se reflejó y se puso en evidencia pues de que deben mantener la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses, luego mantenerla hasta los 2 años y evitar, por ejemplo, colocarles azúcar y sal a los alimentos de los niños menores de 1 año y muchas más recomendaciones. Esta consejería para nosotros es muy importante porque el diagnóstico es muy fuerte para las madres y saber que ellas tienen herramientas en sus hogares para poder ayudar y salir de la desnutrición de sus niños es muy bueno. Pero no nos quedamos con la consejería solamente una vez. Por supuesto, hicimos seguimiento a estos casos, también se hacían consejerías de seguimiento y estas consejerías podían ser también vía telefónica o presenciales para saber la recuperación del niño, si el niño si lo habíamos nosotros derivado a un centro de atención nutricional, si había asistido, si le habían entregado alimentos listos para el consumo, para su recuperación, o qué había hecho para nosotros garantizar la recuperación de estos niños. Y aparte de la consejería en niños, también estamos realizando consejerías en mujeres embarazadas y lactantes. Estas consejerías también son muy importantes porque una madre embarazada que recibe una consejería antes de tener a su bebé y se le explica la importancia de la lactancia materna, pues podemos ayudarla y garantizar que ella lo va a practicar. También hay muchos retos de las madres
más que todo primerizas y mujeres jóvenes y madres jóvenes en la lactancia materna, y estas consejerías individuales para las mujeres lactantes también fueron muy importantes para ellas lograr una lactancia materna exitosa y así prevenir la desnutrición de sus niños. Siguiendo con las actividades educativas que realizamos, pues están las sensibilizaciones. Hicimos sensibilizaciones a niños y niñas sobre la importancia de las frutas y vegetales. Y como lo decía al principio, queríamos ir más allá de solamente explicarle a los niños la importancia o las propiedades o las vitaminas que tenían las vegetales y frutas. Quisimos ir más allá, pues haciendo, por ejemplo, hicimos obras de teatro, hicimos actividades lúdicas, les mostramos las frutas, que ellas las recibieran, las consumieran, las llevaran para sus casas, y de allí pues quedar mucho mejor la información y que esta se compartiera a través de los niños a sus padres y a la familia. Fueron actividades muy, muy bonitas y educativas. Y bueno, como la realidad de todos, pues tuvimos que adaptar estas actividades al COVID, ¿no? A la pandemia. Y los talleres pues los transformamos en microtalleres. Fuimos casa a casa entregando folletos e información y bueno, hicimos los foro-chat que ya muchos de nosotros ya los hacemos más continuamente que hace tiempo atrás, pero a través de los foro-chat también aumentamos nuestra cantidad de ayuda porque hasta 250 personas pueden entrar en un foro-chat y allí quedan estas personas escribiendo luego del foro-chat en preguntas, haciendo consejerías a través del foro-chat y de verdad esta adaptación al COVID que para nosotros fue nueva, pero fue muy satisfactoria en cuanto a lo que llegamos, ¿no? Aumentamos más bien mucho campo en muchas de las comunidades que de repente no pensábamos que iba a ser posible porque no podíamos ir o porque la pandemia estaba, no iba a poder impedir el acercamiento a las comunidades, ¿no? Luego, en la parte educativa que también quisimos nosotros hacer fue dejar capacidad instalada en las comunidades, es decir, dejar personas capacitadas en educación nutricional. Entonces formamos a promotores comunitarios en temas de nutrición. Estos promotores están capacitados para hacer foro-chat, para dar charlas, ¿ok? Y en cada comunidad están estos promotores formados. También formamos consejeras comunitarias en nutrición. Ya estas mujeres sí son específicamente las preparamos en temas de lactancia materna y alimentación complementaria. Y estas son las líderes para nuestros grupos de apoyo y grupos de asesoramiento. Ellas son las líderes de estos grupos. Entonces ya teniendo estas madres consejeras formadas, pues ellas hacen que estas madres se reúnan en estos grupos y tenemos un grupo donde se trabaja más el apoyo a la lactancia materna y otro grupo donde estamos haciendo la asesoría en alimentación complementaria. Entonces, bueno, nuestro trabajo fue así, 1 a 1, con las consejerías, a nivel lo más macro que pudimos en sensibilizaciones y dejando capacidad instalada en educación nutricional con nuestros promotores y nuestras consejeras en temas de nutrición. Y bueno, aquí tenemos un resumen de nuestro impacto en Anzoátegui y a la fecha llevamos más de 1000 consejerías para niños menores de 5 años y mujeres lactantes. Tenemos más de 3000 formaciones en temas de alimentación de lactante y niño pequeño. Llevamos casi 6000 sensibilizaciones en la comunidad. También en las embarazadas hemos hecho 400 sensibilizaciones, 150 consejerías y formaciones. También ya se entregaron más de 8000 cintas MUAC y quedaron 112 consejeras comunitarias en las 17 comunidades de nutrición y 34 promotores comunitarios capacitados en temas de nutrición. Bueno, para finalizar y como conclusión, por supuesto sabemos que la literatura especializada ha demostrado que de todas las intervenciones, la asesoría en lactancia materna y alimentación complementaria son las más eficaces para reducir la mortalidad y por supuesto nos ayuda a salvar vidas. Que el asesoramiento sobre alimentación del lactante y niño pequeño en situaciones de emergencia nos asegura proporcionar a las madres y los lactantes el apoyo que necesitan para tengan prácticas adecuadas en la alimentación en estos momentos de crisis, que hay que obtener el conocimiento y revisar las habilidades necesarias para lograr un buen asesoramiento y mejorar la comprensión de estos programas sobre alimentación de lactante y niño pequeño, y necesitamos personal capacitado para poder implementar estos programas. Que el cambio de comportamiento a través de la educación nutricional requiere mucho tiempo, hay que darle atención, sin embargo, es necesario también demostrar el impacto de esto. También la educación nutricional es económica, es viable, es eficiente. La educación nutricional para el cambio de conducta es un enfoque común que tenemos en Save the Children International
Y es muy importante para nosotros aquí en Venezuela, como Save the Children, realizar estas actividades en las comunidades, ya que mejorar la nutrición es aparte de la familia con apoyo de toda la comunidad. Si nosotros logramos que los padres mejoren sus conocimientos y habilidades relacionadas con la nutrición, podemos garantizar el comienzo de una vida saludable de sus hijos. Y nosotros queremos que la educación nutricional vaya más allá de proveer información acerca de nutrición. Queremos empoderar a las comunidades que aprendan sobre los temas más relevantes sobre educación nutricional y más sobre los primeros 1000 días de vida, alimentación durante el embarazo y la lactancia, alimentación complementaria y lactancia materna. Bueno, muchísimas gracias.